Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la última jornada del Painosign. Para que los que no han estado en las dos anteriores, explicarles que el Painosign es un evento, está hecho por voluntarios, se hace en 24 países del mundo y en 73 ciudades de España. Y este año, por primera vez, pues el Hierro, que es una de esas ciudades que es frontera. Y poco más, ahora les explica Francis algo más. Bien, como por suerte algunos repetimos y por suerte algunos somos nuevos esta noche, a los que repiten ya pues lo pueden hacer ustedes esto, lo que voy a hacer, y a los demás pues les explicamos. Bien, como decía Isa, Painosign es una organización totalmente de voluntarios, tanto los que estamos en la organización como los ponentes que vienen, disculpe, vale, como los ponentes. Entonces, toda la organización está fundamentada pues económicamente por empresas. En el caso a nivel nacional tenemos Precipita, FMC y Vadillo Asesores, que son las tres grandes empresas que sustentan toda esta organización a nivel nacional. A nivel local, las empresas que estamos trabajando en esto son Esmira, Fred Broadcast, Abragón y Canary Burger, que gentilmente ha puesto la localización. Aparte de estas empresas, existe esta Investigación y Ciencia, que es una revista científica que en estos 3 días hace una promoción para los que nos queramos suscribir. Los metemos en su página web y con el código Painosign19 tendremos un 30% de descuento en la suscripción anual. También tenemos el reto Hunted, que consiste en descargar la aplicación Hunted, hacemos fotos, participamos en un concurso y lo mismo, nos metemos en la página web y a través de ahí podemos descargar la aplicación Hunted. Y por último tenemos el merchandising oficial, que es a través de la empresa Nabla, donde podemos comprar pues, las camisetas propias o los bolsos que ayudan a patrocinar toda esta organización nacional. El programa se acaba hoy, con mucha pena para algunos de nosotros, y me comentaban algunos de ustedes que la semana ha sido intensa porque han venido todos ellos. Bien, hoy estará con nosotros Laura Montero. Recuerden que el primer día estuvo Hugo Padrón, el segundo día ayer estuvo David Hernández Expósito y hoy tenemos el placer de disfrutar de la charla de Laura Montero Morales. Por último, esta aplicación estará al final y en las pausas. Nos interesa mucho su opinión, la opinión de la organización, qué les parece este tipo de eventos, si les va bien, no les gusta o cualquier sugerencia que ustedes hagan, ¿vale? Entonces, pues nada, ahí lo tenemos. Nosotros acabamos ya, le damos el paso a Laura Padrón y muchas gracias, Laura Padrón, estoy con Hugo Padrón, a Laura y Montero y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos también por mi parte. Gracias por la introducción. Como han dicho, me llamo Laura Montero Morales y bueno, para los que no me conozcan, voy a empezar presentándome un poco y explicando mi trayectoria y después les voy a contar un poco sobre mi proyecto en el que fabrico anticuerpos contra el cáncer utilizando plantas. Pues soy de aquí, soy del Hierro, soy de Frontera, así que empecé estudiando en el colegio de Gaday, después en el Hierro, que es de Salmor, y bachillerato en el IES Caroe. Por aquí veo varias caras familiares, antiguos profesores de los institutos, así que gracias por venir. Y bueno, durante los últimos años en el instituto, cuando empecé a plantearme que iba a estudiar, en esa época estaba saliendo un grado, que en ese momento era nuevo, que se llama biotecnología. Y la biotecnología es, bueno, antes era como una especialidad dentro de biología y en el momento en que yo empecé era un grado, y la definición de biotecnología es la aplicación tecnológica de organismos vivos que se usen para producir o modificar un producto, un proceso de interés a nivel industrial. Y durante la presentación entenderán un poco más a qué me refiero con esto. Pero bueno, cuando acabé el instituto, donde se ofrecía, una de las ciudades en España donde se ofrecía este grado era en Salamanca, así que me fui allí a estudiar y en Salamanca pasé los 3 primeros años del grado. En el 4º año me dieron una beca Erasmus y me fui a Bélgica, a la ciudad de Gante. Y bueno, pues me gustó tanto el primer año que decidí quedarme y hacer el máster allí. Y allí hice un máster en bioquímica y biotecnología. Y cuando acabé en 2015 me mudé a Viena, en Austria, y allí es donde he estado realizando mis estudios de doctorado de los que voy a hablar hoy.
Bueno, explicarles que en Viena no solamente estoy trabajando en el laboratorio, dentro del programa que funda que paga mi sueldo y mis gastos de laboratorio de materiales y demás, también pagan conferencias, afortunadamente para mí. Así que he tenido pues el placer de ir a conferencias a Polonia, a Dubrovnik en Croacia, a Portugal, a Dinamarca. Y además también pagan estancias en el extranjero, así que el año pasado estuve 6 meses en Londres, en este edificio justo en el centro de Londres, que es un hospital que está asociado a la Universidad King's College de Londres. Y bueno, yo creo que ya con esto me conocen un poco mejor y puedo empezar con la parte científica. Así que, como les dije al principio, mi proyecto va sobre anticuerpos. Y bueno, ¿qué son los anticuerpos? Cuando nuestro cuerpo entra en contacto con virus, bacterias, sustancias que identifica como extrañas, nuestro sistema inmune nos protege frente a ellos, y una de las armas más potentes del sistema inmune son precisamente los anticuerpos. Los anticuerpos tienen esta forma de Y y nuestro cuerpo los produce en multitud de variantes que se diferencian en las partes que aquí se ven de colores, que son como los brazos de la Y, y que reconocen y atacan específicamente a una cosa en concreto, por ejemplo, una bacteria concreta, un tipo de virus, lo que sea. Y bueno, aquí lo vemos un poco más en detalle, que esta forma de Y, los brazos reconocen específicamente un patógeno, y luego tienen una parte toda común, lo que sería como el cuerpo, y esto es con lo que se unen a las células del sistema inmune para alertarlas en caso de encontrar uno de estos peligros. Por ejemplo, aquí vemos cómo hay una infección de bacterias, que es lo rosa, y vemos cómo el anticuerpo se mueve, se une a las bacterias, y una vez las reconoce puede o bien matarlas por sí mismo, o puede también unirse por la parte común de todos los anticuerpos a una célula del sistema inmune y activarla. Y dependiendo de qué tipo de célula sea, porque hay muchos tipos diferentes, pues esta célula puede o bien producir más anticuerpos de este tipo concreto que detectan esta bacteria para que ayuden a eliminar la infección, o también puede, por ejemplo, si es una célula que puede fagocitar, pues se come a las bacterias y las destruye de esta forma. Y bueno, ahora que sabemos un poco más de anticuerpos, en los años 70 los científicos comenzaron a darse cuenta del potencial de estos anticuerpos. Dijeron, bueno, pues si el cuerpo puede producir millones de variantes y atacan a pues millones de diferentes cosas, ¿podríamos nosotros en el laboratorio crear también anticuerpos que reconozcan algo que a nosotros nos interesa? Y sí, se puede, y se llaman anticuerpos monoclonales, y desde los años 70 se han producido miles de ellos en laboratorios, y de hecho este avance recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 84, en el que se premió a estos 3 científicos por hacer posible este avance. Y una de las mayores aplicaciones de los anticuerpos monoclonales es la inmunoterapia. Y la inmunoterapia consiste, hay diferentes tipos de terapia. La inmunoterapia contra el cáncer consiste en usar anticuerpos monoclonales que reconocen específicamente células tumorales, pero no células sanas. Y esto es posible porque, como vemos aquí, las células normales y las células tumorales son diferentes en su exterior, mientras que las células normales tienen muchos tipos de receptores diferentes en su exterior, pero pocas copias de cada uno, que aquí vemos pues los diferentes tipos con distintos colores. En la célula tumoral, cada tipo de célula tumoral tiene un tipo de receptor que está pues en mucha más cantidad. En este caso es lo que se ve en azul a la derecha. Y sabiendo qué receptor está sobrerepresentado en estas células, pues podemos en el laboratorio diseñar un anticuerpo monoclonal que lo reconozca específicamente, que se una a ellas y que lo ataque. Y funciona pues de esta forma. En este esquema tenemos las células tumorales en azul, esto sería pues un tumor dentro del cuerpo, que está rodeado también por células del sistema inmune, que vemos aquí en naranja. Entonces, cuando el anticuerpo, que es eso pequeñito en forma de Y, se une con sus brazos a las células tumorales, luego pueden venir las células del sistema inmune, reconocerlo por la parte común a todos los anticuerpos, y
lo que vemos en la parte de arriba, si empezamos por arriba, pueden o bien secretar estas sustancias que he dibujado en rojo, que son moléculas que atraen a más células del sistema inmune, o pueden también directamente, al unirse a la célula tumoral, matarla, que es lo que he intentado dibujar ahí un poco en gris, o secretar, lo que he puesto aquí en morado, estas otras sustancias que son tóxicas para las células y al estar en contacto con las células tumorales, pues las mata. Y luego aquí debajo, en la última flecha, lo que vemos es también una célula, como he dicho antes, fagocitando a la célula tumoral. Entonces, dependiendo de qué células del sistema inmune haya por esa zona, pues tienen diferentes mecanismos para acabar con el tumor. Entonces, esta célula, lo que hemos hecho es coger una herramienta que nuestro cuerpo ya tiene, que son los anticuerpos, crearlos nosotros en el laboratorio y hacer, pues eso es como hacer que nuestro cuerpo luche contra los tumores por sí mismo, porque son sus propias células lo que usa. Y bueno, este es un ejemplo de inmunoterapia. Tenemos, por ejemplo, el receptor HER2, que es una molécula que en circunstancias normales es esencial para la célula porque controla los procesos de división y de crecimiento celular. En una célula normal aparece unas 20.000 veces por célula. Sin embargo, si por alguna circunstancia, por mutaciones en nuestro ADN, hay demasiado HER2, pues estas células crecen y se dividen de más y pueden llegar a causar un tumor. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, porque el receptor HER2 está presente en muchos tipos de tumores, pero especialmente en cáncer de mama. Alrededor del 30% de los casos de cáncer de mama tienen esta gran cantidad de HER2 y se llaman HER2 positivos, y en lugar de tener 20.000 copias como una célula normal, tiene 2 millones, que son pues 100 veces más. Entonces la idea es que en el laboratorio nosotros podemos crear un anticuerpo que reconozca HER2 y que se una a una célula tumoral y de esta forma bloquea el envío de señales a la célula que hace que se divida, que se multiplique de más. Entonces frenamos esta expansión. Y bueno, una cosa importante que hay que saber de los anticuerpos es que no son unos medicamentos sencillos. Por ejemplo, la aspirina se puede producir en el laboratorio simplemente con reacciones químicas, pero un anticuerpo es más complejo y necesitamos un organismo vivo que lo produzca. Y a este tipo de medicamentos los llamamos biofármacos o fármacos de origen biológico. Y quizás el biofármaco más conocido es la insulina, que usan los diabéticos, y la insulina es de hecho el primer biofármaco que se puso a la venta a principios de los años 80 utilizando bacterias transgénicas, y es lo que se sigue utilizando hoy en día mayoritariamente para producir la insulina que está pues eso, en las farmacias. Y la forma en la que se producen estos biofármacos, utilizando la insulina como ejemplo, es que se coge el gen de la insulina, que es el trozo de ADN que da las instrucciones a nuestras células para producir la insulina, se introduce en otro organismo, que es la bacteria Escherichia coli, que es una de las bacterias más usadas tanto a nivel de laboratorio como industrial para producir biofármacos o para expresar genes que vienen de otros organismos, o sea, lo usamos como un transgénico. Entonces, introducimos este gen de insulina en la bacteria, luego la bacteria la cultivamos en frascos de cultivo y finalmente la insulina se purifica, se aísla de estas células y es lo que al final pues, se inyectan miles de personas alrededor del mundo. Y bueno, esto es un ejemplo de biofármaco para que entiendan lo que es, pero los anticuerpos son un poco más difíciles de producir que la insulina porque los anticuerpos tienen además, unidos a ellos, la mayoría tienen cadenas de azúcares que son muy complejas y que las bacterias no pueden hacer, y para eso se necesita pues, otro tipo de organismo que sea capaz de producirlo. Y normalmente lo que se usan son cultivos celulares de células de mamífero. Entonces, en este caso lo que se hace es coger un tejido de mamífero, por ejemplo de humano, y se extraen las células, se cultivan in vitro y luego modificamos introduciendo el ADN, el gen que queremos que se produzca. Un ejemplo de este tipo de cultivo celular son las células HEC293, que fueron aisladas en los años 70 de riñón embrionario humano y hoy en día se utilizan para producir el factor 8, que es el tratamiento de hemofilia. Y este es un ejemplo pues, de células extraídas de humano, pero sin duda el
cultivo celular que se usa mayoritariamente en la industria para producir más biofármacos son las células CHO, que CHO es el acrónimo en inglés de células de ovario de hámster chino. Entonces, pues este hámster en los años 50 le cogieron los ovarios, bueno, a un hámster, y desde ahí pues las han ido cultivando in vitro, y el primer fármaco de origen biológico producido en células de mamífero fue en este tipo de cultivo celular, de células de hámster de ovario. Incluso hoy, a nivel industrial, el 70% de biofármacos se producen en este tipo de célula, incluyendo la mayor parte de anticuerpos que se usan en muchas enfermedades, muchos tipos de cáncer, artritis reumatoide, Crohn, psoriasis, osteoporosis, esclerosis múltiple. Estos son ejemplos, pero hay anticuerpos para un montón de enfermedades, por lo que he dicho, que tienen la capacidad de unirse a unas células muy específicas y no atacar a las normales. Y bueno, estas células pues son muy útiles, pero también tienen sus desventajas. Y es que son muy caras de mantener en cultivo porque necesitamos que crezcan en un medio pues muy específico, que es muy caro, y también pueden ser infectadas por virus que pueden ser peligrosos para humanos, lo que trae riesgos para los operarios del laboratorio y para las personas que van a acabar usando estos medicamentos. Entonces, hoy en día se buscan sistemas alternativos que puedan usarse para producir biofármacos, y uno de ellos son las plantas, las células vegetales. Y las plantas tienen ventajas sobre las bacterias porque son un sistema eucariota, como las células de mamífero, por lo que pueden producir fármacos complejos, incluyendo anticuerpos que tengan estos azúcares que nombraba antes, y tienen también ventajas sobre las células de mamífero en que son más baratas y que no tienen este riesgo de contaminación. Y bueno, en mi proyecto uso pues esas plantas como sistema alternativo de producción. Hoy en día el único biofármaco que está producido, o sea que está autorizado para vender como terapia, producido en plantas, es la glucocerebrosidasa. Y la glucocerebrosidasa es una enzima que en nuestro cuerpo nosotros producimos normalmente y es esencial para las células porque bueno, aquí en el lado izquierdo vemos una célula y dentro tiene estos desechos pues que son normales y pero deben eliminarse. Y es lo que hace la glucocerebrosidasa, elimina estos desechos celulares para que la célula pueda seguir creciendo normalmente. Hay una enfermedad que es la enfermedad de Gaucher, que es una enfermedad rara porque afecta a muy pocas personas, y en esta enfermedad los pacientes no producen esta enzima, por lo que los desechos celulares se acumulan. Y bueno, esto da lugar a que la célula pues tenga una forma extraña y causa una serie de síntomas, y la única forma de tratarla, hasta donde yo sé, es administrando la enzima, la glucocerebrosidasa. O sea, hay que producirla en el laboratorio de la forma que he explicado, o sea, como biofármaco, y luego aplicarla a los pacientes. Y en el año 2012 una empresa israelí, Protalix, empezó a producirlo utilizando cultivos de células de zanahoria, que vemos aquí que es de zanahoria porque son naranjas. Estos son tanques enormes donde tienen los cultivos celulares, y la forma en la que se produce es muy parecida a la insulina, con un par de pasos extra. Entonces, primero, que lo que tienen que hacer es coger células de zanahoria, pues una zanahoria. No me pregunten los detalles, esto es una empresa, a mí no me dan los detalles, pero bueno, cogen las células de zanahoria y las cultivan in vitro en una placa. Después cogen el gen de la glucocerebrosidasa de humanos y lo transforman dentro de las células vegetales, y una vez está dentro, pues podemos crecerlas en estos cultivos, en este caso esa escala muy industrial, y luego la enzima se purifica. Bueno, se extrae, se purifica y es lo que se inyecta en estos pacientes. Y bueno, esta es una forma de usar plantas, que sacando primero las células y cultivándolas en estos cultivos celulares, pero otra forma más intuitiva de usarlas es usando la planta entera, ¿no? Y eso es lo que hago yo en mi proyecto de laboratorio. Yo uso esta planta en concreto, que se llama Nicotiana benthamiana. Es una pariente de Nicotiana tabacum, que es la planta de tabaco. Y esta planta tiene ciertas características que la han hecho una de las plantas más usadas en investigación para producir biofármacos, anticuerpos, moléculas complejas. Y durante los últimos aproximadamente 20 años
Se han desarrollado en diferentes laboratorios del mundo, incluyendo en el que yo trabajo, técnicas optimizadas para usar esta planta en concreto. Y bueno, aquí estamos mi supervisora y yo usando las plantas. Les dejo que nos miren durante un segundito. Y bueno, para transformar el ADN, el gen que nosotros queremos usar, pues, por ejemplo, para hacer un anticuerpo, para hacer insulina, para lo que sea, este gen, primero, antes de meterlo en la planta, hay que ir por un paso intermedio, que es transformando una bacteria. Y esta bacteria es de la clase Agrobacterium, que es un patógeno natural de las plantas, o sea, que infecta a las raíces, creo que son de las legumbres sobre todo, y causa una enfermedad. Pero claro, en el laboratorio nosotros siempre cogemos algo que existe natural, buscamos las propiedades positivas y lo transformamos en algo útil para nosotros. Y en este caso eso es lo que han hecho, el Agrobacterium. Han visto que es capaz de meter su ADN dentro de las raíces de la planta cuando la infecta, y entonces hace pues eso, igual 50 años ya, en los años 70, o a mediados de los 70 diría yo, un grupo de científicos descubrió que si nosotros metemos nuestro gen de interés humano dentro del ADN de la bacteria, cuando la bacteria infecta la planta, también infecta el ADN humano. Entonces lo que se hace es infectar la bacteria, bueno, no infectar, introducir el gen de la bacteria, perdón, el gen humano en la bacteria, hacer un cultivo celular durante la noche y al día siguiente lo podemos transformar en la planta. Y bueno, esto ustedes pensarán, ¿cómo se mete una bacteria en una planta? Pues así, cogemos una jeringuilla, metemos la suspensión de bacterias que hay, y es una jeringuilla sin aguja, y al hacer presión, pues la bacteria entra en las células de la planta. Y la forma de entrar es a través de los estomas, que son estos agujeritos que tienen las hojas, que es por donde se intercambian los gases, por donde la planta respira. Y esta es la forma en la que la bacteria entra. Una vez dentro de la hoja, pues viaja entre las células, es una infección, pero la planta está sana, la planta durante unos días puede seguir creciendo. Y mientras tanto, el ADN que nosotros hemos introducido, el del anticuerpo, pues viaja dentro de las células de la planta, llega al núcleo y las células de la planta son capaces de producir nuestro biofármaco de interés. Y esto es como lo hacemos nosotros en el laboratorio, porque queremos hacerlo a muy pequeña escala para ver si funciona, pero a nivel industrial ya hay varias empresas que se están preparando para... Todavía no hay nada comercializado con este sistema, pero están ya fabricando, esperando que llegue, pues eso, que lo prueben a nivel regulatorio. Y esta es una de las empresas que está en Estados Unidos. Esto es una empresa que fue, fue fundada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, porque esto es una forma muy rápida de producir biofármacos. Entonces, a nivel estatal, pues el Departamento de Defensa considera que en caso de que haya un ataque biológico, pues una bacteria o lo que sea que se usa, pues eso, con, no sé, de terroristas o lo que sea, pues que el país esté preparado para en muy poco tiempo producir un biofármaco para protegerse. Entonces, bueno, solamente que sepan que hay mucha gente interesada en este tipo de sistemas que son alternativos, pero ya hasta el Departamento de Defensa de Estados Unidos está interesado, así que dentro de poco yo creo pues serán bastante más usuales. Y en este tipo de empresa, la forma en la que usan las plantas es eso, muy gran escala. Primero las cultivan en estas estanterías que vemos arriba a la izquierda y usan unas luces LED que están optimizadas para que la planta crezca mucho más y más rápido, por eso se ve así de color morado. Y esto está semiautomatizado. Entonces utilizan estos montacargas que cogen las bandejas de plantas y las llevan a una habitación, a otra habitación que vemos aquí abajo a la izquierda, donde se hace la infiltración, que no se hace con una jeringuilla hoja a hoja, sino que en este caso lo ponen en una cinta transportadora y lo meten en un tubo enorme, en un tanque que vemos aquí en el centro abajo. Y este tanque contiene pues unos 7.000 litros de bacterias que están transformadas con nuestro gen de interés. Entonces lo que hacen es darle la vuelta a la bandeja, sumergen las plantas, o sea la parte de las hojas, y luego cierran el tubo. Aplican vacío para que todo el aire que hay dentro de las hojas salga
y luego cuando rompen el vacío, pues todas las bacterias entran a los espacios donde antes había aire y de esta forma pues meten bacterias en pues, miles de plantas de una vez. Luego las plantas las sacan otra vez por esta cinta, les dan la vuelta y las ponen a crecer un par de días más. Y luego ya volviendo al nivel del laboratorio, lo que nosotros hacemos después de entre 3 y 5 días, después de este proceso, es cortar las hojas, las congelamos en nitrógeno líquido y luego las pulverizamos usando pues, un mortero de toda la vida, pero que está enfriado para que no se descongele. Y luego, una vez está esto pulverizado, pues seguimos una serie de pasos para purificar el anticuerpo, el biofármaco, que está en el interior de las células. Y bueno, la conexión de todo esto con la parte de cáncer y de anticuerpos es que en mi proyecto estoy produciendo un anticuerpo que reconoce HER2, que es este receptor que nombraba antes, y la idea es que será o se podrá usar como biofármaco para usarlo en tumores que sean HER2 positivos. Y bueno, antes también nombraba un poco lo de los azúcares, que eran el motivo por el que teníamos que usar unas células más complejas para producir los anticuerpos, y en este caso eso es una representación del anticuerpo que produzco yo en mi proyecto, y este es un anticuerpo que forma parte de la clase de inmunoglobulinas E, que se caracterizan por tener muchas cadenas de azúcares, 12, unidas al anticuerpo. En cambio, la mayor parte de los anticuerpos que están hoy en día comercializados son de otra clase, son inmunoglobulina G, y tienen una estructura un poco diferente y sobre todo tienen solamente 2 azúcares, o sea, son un poco más sencillos de producir. El mío da un poco más de dolores de cabeza, pero bueno. Y si miramos un poco más de cerca a los azúcares, vemos que son unas cadenas que tienen diferentes tipos de azúcar. Aquí cada tipo de azúcar está representado por un color y una forma distinto. Y lo que pasa cuando usamos cultivos de células de mamífero, de humano o del hámster chino, lo que sea, estas células tienen una maquinaria dentro que producen una estructura particular de azúcar y no hay forma de cambiarlo. Sin embargo, en las plantas, durante los últimos 20 años, se han desarrollado ciertas formas de crear azúcares distintos. Basado en la estructura de aquí abajo a la derecha, pues que son estos 2 tipos de azúcares, que son 7 en total unidos. Como ven, todos son bastante similares. Es a partir de pues añadir 1 o 2 azúcares extra, y esto se ha visto que tiene cierto impacto en cómo el biofármaco se comporta. Así que en mi proyecto de doctorado lo que he estado haciendo es producir un anticuerpo anti-HER2 de esta clase de inmunoglobulina E con muchos azúcares, produciendo diferentes variantes, cada una con un tipo de azúcar diferente. Y la idea, en teoría, es que mi anticuerpo debería ser capaz de unirse a células humanas del sistema inmune a través de su parte común, de lo que es como el cuerpo, y luego a través de sus brazos debería unirse específicamente a células tumorales HER2 positivas a través de HER2. Y durante los 2 primeros años de doctorado estuve produciendo todas estas variantes y comprobando pues, que estaban correctamente formadas. Y durante el último año que estuve en Londres, en esta estancia en el extranjero, utilicé cultivos celulares de células del sistema inmune y de células tumorales para comprobar si en efecto esto es lo que pasa. Y bueno, ahora brevemente les voy a mostrar un poco los resultados, aunque lo más interesante ya ha pasado, pero bueno. Lo que yo observé es que al tener un cultivo de células de cáncer de mama que expresen este receptor HER2 de esta forma descontrolada, al añadir a este cultivo mis anticuerpos se unen, he visto que se unen específicamente, o sea que bien. Luego, segundo paso, he añadido al cultivo células del sistema inmune y también he visto que se unen al anticuerpo y se crean esta serie de conexiones de muchas células unidas, y esto es lo que lleva a que la célula del sistema inmune se active. Una vez se activa, hemos observado que emite estas moléculas tóxicas para las células tumorales y que las células tumorales se mueren en respuesta a esto. Y luego, dependiendo del tipo de célula del sistema inmune que uses, hay algunas que son capaces de hacer esta fagocitosis que decía antes, y si usamos estas, pues también vemos que las células tumorales, in vitro al menos, en el laboratorio, pues también se mueren.
Así que bueno, con esto casi que llego al final. El resumen es que en mi proyecto uno, dos partes diferentes. Por un lado es la producción de anticuerpos que puedan reconocer a células de cáncer de mama a través de este receptor específico HER2. Son unos anticuerpos de una clase especial que tienen 12 cadenas de azúcares en lugar de las 2 que se usan usualmente. Y por otro lado, la segunda parte del proyecto es que estoy utilizando plantas, que son este sistema alternativo, para producir el biofármaco, y que las ventajas de las plantas es que son más baratas, que son más seguras y que me permiten hacer estos azúcares en diferentes conformaciones, diferentes tipos de azúcares. Con esto me gustaría solamente decir un poco, recalcar la importancia de la investigación. Mi proyecto queda dentro de lo que se llama investigación aplicada porque tiene un objetivo claro, que es la producción de anticuerpos pues, para tratar el cáncer. Esto no quiere decir que mis anticuerpos algún día una farmacéutica, pues Bayer o quien sea, los compre y los comercialice, probablemente no, pero esa es la aplicación, que tiene una aplicación concreta, entonces es investigación aplicada. Pero luego está la investigación básica, que es lo que los gobiernos pues parecen no quieren financiar, y la investigación básica es la que investiga por investigar, por saber una aplicación concreta que pueda darnos dinero pasado mañana. Y bueno, la investigación básica es tan necesaria como la aplicada y hay que pues eso, seguir financiándola, así que nada, pues por decirlo un minutito así, que quede ahí y que todo el mundo se acuerde, por favor, eso de la importancia de financiar la investigación. Con esto, darle las gracias a Isa y a Francis por haberme invitado a venir, que yo sé que estoy nerviosa y que al principio pues igual no era lo más eso, pero bueno, que muchas gracias, que me ha hecho mucha ilusión estar aquí. Muchas gracias a todos por haber venido, a las caras conocidas, a los que no tanto, pero muchísimas gracias de verdad a todos por venir, y si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy disponible. Hola. Hola. Mi pregunta no está tan relacionada con la investigación, sino más bien quería saber, porque me interesa la carrera, saber por qué la elegiste tú y por qué te llevó a estudiarla. Pues en ese momento yo empecé a estudiar en 2009, que fue el año en el que empezaron todos los grados. Antes de eso estaban las licenciaturas y las diplomaturas, y yo creo que durante, pues eso, en esa época es cuando empezaron a promocionar pues, otras carreras nuevas, como biotecnología. En mi caso en la universidad ya estaba de antes como licenciatura, pero creo que llevaban 4 años solo. Y yo siempre había estado interesada en biología en general, pues en eso, en genética, en producir fármacos y demás. Y esta carrera está como mucho más enfocada que biología a esta parte, a lo que es más cosas de laboratorio, ingeniería genética, microbiología, porque dentro de biología pues también tienes, yo qué sé, la parte de zoología, más de aprender cosas más de plantas, más de animales, y esto es más enfocado a nivel de laboratorio. ¿Y estudiaste la verde o la roja? Lo que es la carrera, tienes todo. La biotecnología verde es la que está pues, hacia las plantas, roja, si no me equivoco, es más bien de enfermedades, por lo del cáncer. Como ves, mi proyecto tiene un poco de las dos, pero luego está también, creo que es una que es la blanca, que me parece que es para usar, por ejemplo, de bioremediación, pues en caso de que haya, yo qué sé, un desastre, que hay petróleo, que se rompe un petrolero y hay petróleo en todos sitios. También se pueden modificar bacterias que sean capaces de degradar este petróleo, y eso también es una parte de biotecnología que hoy no cubre mi proyecto, pero como que hay dentro de biotecnología hay un montón de opciones también, y entonces eso... Y otra pregunta. Vale. ¿Has tenido problemas en cuanto a si no te han permitido hacer algo por razones éticas o relacionados sobre eso? No. Cuando tú tienes un proyecto de laboratorio, eso está diseñado ya anteriormente, hay un organismo que lo ha financiado, y antes de eso tienes tú que explicar, pues eso a nivel ético, por ejemplo, ético, económico y de todo, tienes que explicar todo lo que tienes que preparado y luego presentar que lo has hecho correctamente. En mi caso, a nivel ético, pues tampoco hay mucho, son plantas,
tampoco hay. Bueno, la parte en la que estuve en Inglaterra con los cultivos celulares, sí que, por ejemplo, usábamos también sangre de donantes voluntarios para extraer estas células del sistema inmune, y en ese caso pues también hay que firmar pues un consentimiento, que tú lo has dicho a la persona, pero básicamente sacarle un par de tubitos de sangre. Luego hay otras cosas, otras investigaciones, por ejemplo, que usan ratones o que usan pues eso, animales. Ahí creo que a nivel ético hay más control, pero aquí no hay mucho. Lo tienes complicado, ¿eh? Llevamos una semana de preguntas, así que saquen la lista porque no podemos ser menos. Venga. Hola, mira, cuando haces el extracto de la planta, ¿eliges cualquier parte de la planta o te fijas en una parte principalmente? Es decir, ¿dónde obtienes mayor concentración? ¿Coges la planta, la machacas toda completa? ¿O dices, las raíces vienen más concentración? No, cortamos las hojas, la planta es así de este tamaño, cortamos las hojas normalmente intentando no coger el tallo, porque si el tallo de la hoja, al meterlo en nitrógeno líquido, se queda sólido, que luego aunque tú le des con el mortero, y ahí no hay nada, y no hay bacterias. Las bacterias están todas en la hoja, incluso dentro de la hoja. A ver si no le tengo que dar mucho para atrás. Cuando enseñé el vídeo este pequeño, que se ve que con la jeringuilla le metes la bacteria, se ve muy brevemente, aquí, se ve brevemente que tú ves lo que es el tamaño de la punta de la jeringuilla, es nada, medio centímetro, y luego según le vas dando, las bacterias van entrando a la planta, y tú luego 3 días más tarde o 4 días cuando vayas a cortar las hojas ves esos circulitos, porque si las dejas mucho más tiempo se ven infectadas, es como, claro, es una bacteria al fin y al cabo, entonces tú incluso, si necesitas muy poca cantidad, puedes cortar estos círculos y eso es lo que se usa. A nivel industrial sí, creo que cogen todo básicamente, cortan la raíz no, porque está también eso en la tierra y tal, pero cortan justo por encima. Y eso como lo ponen en procesadores industriales y tal. A mí no me quedó muy claro en qué influyen los azúcares, la cantidad de azúcares en cada... Los azúcares, lo que hemos visto es que tienen una influencia en cómo el anticuerpo se une, sobre todo en mi caso, a la célula del sistema inmune, que dependiendo del tipo de azúcar que tengas, se une más fuertemente o más débil, y esto al final tiene una influencia sobre cuántas células tumorales puedes matar. Y hay casos en los que a nivel fisiológico, a lo mejor te interesa no tener un anticuerpo súper potente, porque puede que se una a otras células que tú no quieres, y hemos visto que jugando con los azúcares pues se puede conseguir eso, modificar la fuerza de... ¿Y tú cuándo crees que van a probar esto en personas? Pues yo creo que más bien pronto, probablemente entre 5 y 10 años desde ahora, porque ya hay eso a escala industrial, pues diferentes empresas creando esta infraestructura, y otra cosa es que ya hay un biofármaco aprobado producido en plantas, que son estas células de zanahoria, pero si lo que se produce en células de zanahoria es seguro, pues lo que se produce en otras plantas no hay motivo por el que sea menos seguro que lo que se produce en células de zanahoria o de mamífero, en bacterias. Así que yo creo que pronto. Hola. Hola. Yo simplemente quería darte las gracias por tu labor. Bueno, gracias. Un aplausito, hombre. Mi pregunta es ¿por qué se hace la investigación con esa planta y no con otra? Pues, a ver, por ejemplo, una de las razones es que las hojas son muy grandes. Las hojas son pues aproximadamente de este tamaño y llegamos a este tamaño solamente después de 5 semanas. O sea, tú pones la semilla en la tierra
y después nosotros ponemos varias semillas, porque esto lo hacemos todos nosotros, claro. Tenemos las semillas, las ponemos en una macetita pequeña y después de 2 semanas ya se ven empezando a salir. Luego las separas y pones cada una de estas en una maceta individual. Y en 5 semanas tienen ya, pues es un tamaño bastante decente. Y luego otra de las razones es que es fácil de obtener la proteína, el anticuerpo de dentro de la célula, porque también hay grupos que trabajan con otras plantas, por ejemplo, con arroz o con legumbres, y entonces ahí se acumulan en lugar de en las hojas, en la semilla. Hay diferentes técnicas, pero, por ejemplo, hay grupos que trabajan con arroz porque la idea es que luego tú te comas el arroz directamente y se absorban, tú no tienes que purificar, pero entonces también es difícil saber qué dosis estás comiendo y demás, y aquí la ventaja es que es fácil purificar, y una vez purificado ya puedes dosificar. Y a ver, razones hay más, pero ahora mismo. Pero es eso, históricamente desde los años finales de los 80, pues muchos grupos empezaron a utilizarla y entonces pues poco a poco la comunidad ha ido creciendo, se optimizan técnicas específicamente para esta y entonces ya pues es muy difícil de repente. Es la misma razón por la que se usan estas células de ovario de hámster. En los años 50 las extrajeron del hámster, en los 80 empezaron a producir y ya de ahí en adelante pues es muy difícil decir vamos a empezar otra vez todo este esfuerzo de cero con otra cosa diferente. Pero bueno, por lo pronto funciona bien. Bueno, ¿más preguntas? ¿Nos anima? Sí, vamos, Venancio. Bueno, yo más que pregunta quiero felicitar a Laura, ¿no?, por este extraordinario trabajo y porque está realizando una investigación que es puntera y además de extraordinaria actualidad y que seguro que en el futuro va a tener una importancia muy grande. Yo no sé si cuando estaba en el instituto, que escuché por primera vez lo que eran los anticuerpos y cómo funcionaban, alguna vez pensó que llegaría a investigar en estos niveles. Simplemente eso, felicitarte y adelante. Gracias. No, yo también darte las gracias porque, hombre, yo mencioné a mis diferentes profesores, pero sobre todo yo empecé a interesarme por biología gracias a Virki, que está por allí, y a Venancio, que está por aquí, que fueron pues eso, mis profesores de biología aquí en Frontera y luego en Valverde. Y la verdad es que es eso también decirles a todos que, pues yo ya lo dije al principio, es lo más importante. Yo he estudiado aquí, he estudiado en estos 2 institutos, he estudiado en la universidad pública y ha sido gracias al esfuerzo pues, de mucha gente, de mi familia también y de mis profesores. Así que esto es un poco éxito de todos. ¿Y ahora qué decimos nosotros? ¿Alguna cosita más? No. La foto. Sí, la foto famosa, sí señor. Bien, para los que es el primer día, 2 cosas. Y ahora lo recupero. La foto. Eso es lo último que vamos a hacer, la foto de familia. Es una foto, entendemos, importante, porque somos una comunidad. Yo creo que después de Laura no hay nada más que decir. Somos todos partícipes de esto, todos hemos puesto nuestras virtudes y nuestros defectos en estos procesos y pues nada más que decir. Entonces, una foto de familia, ya tenemos 2, o sea que hoy tenemos que poner nivel porque tenemos las 3 patas de la mesa, hemos tenido 2 fotos, hoy la tercera. Al final vamos a hacer una foto de familia, quien quiera, como siempre. Nos juntamos, nos apretamos y hacemos esa foto de familia. Y por último, agradecimientos porque solo hay que agradecer cuando todo el mundo te echa una mano. Agradecimiento a la Organización Nacional. Como bien decía Isa, en esta organización todos somos voluntarios, los ponentes especialmente, pero todos somos voluntarios. Entonces esta organización, en España hay 73 ciudades, 100 y pico bares, 300 eventos, 700 ponentes, como Laura, que vienen gratis en su tiempo libre, y 400 voluntarios. Y todo eso está coordinado por un equipo que se llama Cristina, que se llama Amelia, que se llama Lauren, que se llama Belén, que se llaman Rafa, ¿vale? Estos y muchos más que no, al nombrar siempre te queda alguien fuera, que es el equipo nacional, ¿vale? En el caso de ellos, a nosotros el Hierro siempre nos ha apoyado, han tenido mucha paciencia con nosotros, nos han ayudado en este primer proceso y esperemos que no sea el último. Entonces, gracias a ellos. Gracias a las empresas, que esto lo paga alguien, y en este caso son
empresas privadas y instituciones en muchos municipios siempre están ahí. Básicamente eso, ¿no? Isa. Te toca. Ahora sí. A mí solo me queda decir que gracias por estar aquí. Gracias otra vez a los ponentes, que sin ellos pues no podríamos haber hecho el acto y el evento. Y al Canary Burger por habernos dejado el espacio. Y esperemos que el año que viene hagamos el Pine of Sun 2020. Sí. La charla de hoy, el evento de hoy, me ha parecido bastante interesante porque además por parte de mi familia me ha tocado vivir esta experiencia del cáncer que ha superado mi familia y pues por ese mismo tema me parece muy interesante que hayan otro tipo de métodos para pasar este tipo de enfermedad que no sean tan dañinos o tan invasivos como puede ser por ejemplo el tema de la quimioterapia y demás. Y por eso básicamente me pareció una charla bastante interesante, además de que la ponente ha sido una chica espectacular y que lo has puesto muy bien. A mí personalmente esto último de la biotecnología me motiva mucho y creo que es algo que tiene muchas aplicaciones y que puede resultar interesante. Y conocer de primera mano, de mano de investigadoras e investigadores de aquí del Hierro Encima, pues este tipo de proyectos expuestos de una manera tan divulgativa y tan clara es un privilegio. Bueno, genial, la verdad. Al principio muy nerviosa, yo no pensé que fuese nunca a hablar delante pues, de tanta gente conocida, sobre todo, que da más impacto, pero genial, la verdad es que súper bien. Una vez ves que la gente además va siguiendo, te hace preguntas, está interesado, la verdad un subidón. ¿Lo recomendarías a tus compañeros y compañeras? Sí, sin duda, la verdad es que es una experiencia que si tienen la oportunidad yo recomendaría que lo hagan porque de verdad, muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Laura.